¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Sigo. Me encuentro en esta oportunidad con la doctora Laura Vargas. Querida doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Querida Ceci, un placer compartir este espacio que tenemos en Sigo contigo, que sos una amiga de la casa, así que contentísima. Muchas gracias. Vamos a presentar un poquito a la doctora, aunque ya muchos la conocemos. Quiero decirles que la doctora Laura es cirujano general y laparoscópica, con amplio conocimiento con tecnología moderna como es la videolaparoscopía, especialista en cirugía digestiva, especialista en enfermedades metabólicas como ser la obesidad y diabetes, con más de 10 años de experiencia. Y vamos a tocar ahora con ella un tema muy importante: ¿cómo debe ser la preparación para una cirugía bariátrica? Un tema que despierta muchas dudas, preguntas a quienes están por iniciar este proceso y que es tan importante conocer todos los pasos de este proceso antes de entrar a una cirugía bariátrica. La primera pregunta, querida doctora, ¿cuál es la importancia de la evaluación preoperatoria en el proceso de preparación? El proceso de la cirugía bariátrica tiene diferentes matices. Uno de los más importantes, no hablamos de la cirugía bariátrica en sí, hablamos de la preparación nutricional, Ya. que es un pilar fundamental en este proceso de pérdida de peso. ¿Y por qué es importante? Porque primero necesitamos que nuestro paciente tenga un proceso de adaptación a los cambios nutricionales que va a tener. Necesitamos un apoyo psicológico que diferentes pacientes en este proceso de pérdida de peso van a sufrir trastornos de ansiedad, trastornos de sueño. Entonces necesitamos un apoyo importantísimo que es de nuestro psicólogo para esta pérdida de peso hacia la cirugía bariátrica. Y obviamente con los demás especialistas como el fisioterapeuta, el anestesiólogo. Entonces, todos esos matices nos van a dar un resultado. Perder un poco de pérdida de peso o perder un poco de peso en el paciente que va a entrarse a operar. Y ahorita vamos a entrar en materia por qué necesita perder un poco de peso si es que el paciente se va a operar. Es algo que muchos se deben de preguntar. Si me voy a operar para perder peso, ¿por qué me piden perder peso previamente a la cirugía? Pero siguiendo con las preguntas que tenemos, eh, ¿se hace algún cambio en la dieta del paciente para poder iniciar este proceso? ¿Qué tipo de cambios son los que se debe llevar adelante? Lo primero, antes de hablar de cambios, tenemos que hablar de la alimentación individualizadamente de cada paciente. Ya. Que creemos que muchos nos dicen, pero si yo como poco, como normal, como bien, entonces primero sacar o revisar qué es lo bien, qué es lo normal para poder hablar de cambios de la alimentación. Entonces, a veces nos dicen normal comer pizza, comer hamburguesa, eh, tomo agua muy poco, como muy pocas verduras o no almuerzo. Entonces, no, y no se refiere solo a la cantidad, porque hay pacientes que comen muy poco, pero comen altamente calórico, altos en grasa, pero es en pocas cantidades y muy pocas veces en el día. Entonces, Ujú. vamos a revisar qué es lo normal primero. Obviamente, revisando esa lista, revisando lo que el paciente cree que es normal, vamos a dar una dieta primero en frecuencia, ¿no? No saltar desayuno, merienda, almuerzos, medias tardes y la cena. Es importante que esa alimentación que va a recibir sea proteica, baja en carbohidratos y mucha fibra. Lo otro que vamos a conversar con la nutricionista va a ser consumo de agua. Siempre le decimos agua, agua, algo tan sencillo que nos dice hasta nuestra abuelita, toma agua, Que parece obvio, que parece obvio. pero que muchos no lo hacemos. Alguna vez, que cuando tenía la cantidad de agua, por ejemplo, que me habían pedido que consuma en el día, para organizarme para tomarla, porque nos olvidamos,
yo me puse mi botellón de agua y de ahí iba tomando y así podía medir lo que tomaba. Y me sorprendió darme cuenta que muchas veces no llegaba ni a la mitad de lo Lo que tenía que requerido. tomar y eso que estaba haciendo un esfuerzo por consumirla. Así es. Entonces, tenemos que sacar primero qué es lo normal y qué es lo que está bien. Ujú. Entonces, para empezar a concientizar y hablar de lo que debe hacer. Entonces, primero es la parte nutricional. Segundo, que en eso va incluido, perdón, el agua. Segundo, la actividad física. Y voy a darte un ejemplo, querida Ceci. Por ejemplo, si alguien le dice, Ceci, están robando tu auto. Ese ratito Ceci va bajando, corriendo las gradas, cruza la calle y ve qué está pasando. Si alguien o cualquier persona que no ha hecho actividad física desde que nació, Ujú. va a llegar cansado, va a llegar agotado y posiblemente al otro día macurcado. Claro. Y no lo va a pillar a los maleantes. Pero al contrario, si esa persona se ejercita, hace actividad física, tiene buena alimentación, Ceci va a bajar las gradas, lo va a pillar al pícaro y de paso le va a pegar y al Así otro es. día no va a sentir nada, se va a sentir emocionada. Entonces, la preparación física antes de la cirugía es como si fuéramos a correr un maratón. Así es. Entonces, es muy importante el ejercicio respiratorio para poder llegar a alcanzar las metas o los objetivos que tenemos trazados con cada uno de los pacientes. ¿Qué tipo de ejercicios son recomendados para una preparación prequirúrgica? Bien, una muy buena pregunta. Te puedo contar, Ceci, que muchos pacientes antes de llegar con nosotros Ujú, están agotados y cansados de decirnos, si voy al gimnasio y ya no pude volver porque me lesioné, ujú. ¿no? Entonces, cuando tenemos exceso de peso y de calorías, todo eso impacta directamente a nuestra columna, Mm, a nuestras rodillas. Entonces, si hacemos un esfuerzo sobreagregado con un cuerpo que está muy pesado, lo único que vamos a hacer es lesionar. Entonces, dependiendo del grado de obesidad, recomendamos al paciente primero hacer caminatas, ujú. actividad de cardio, un poco de baile, pero tenemos pacientes que llegan al extremo y no pueden hacer ese tipo de actividades. Ujú. Entonces ya vamos recomendando la hidrogimnasia, ¿no? Porque están en una piscina donde no va a estar todo el peso Así es. corporal y bueno, en el caso ya muy extremo que el paciente no se pueda levantar, tenemos para eso a nuestro equipo de De fisioterapeutas rehabilitación, y de ¿no? rehabilitación para poder mover al paciente. Entonces, son diferentes esquemas según el peso y las condiciones que tenga nuestro paciente. Así es. Bueno, yo le cuento que hago hidrogimnasia y estoy Bellísimo. fascinada, pero no, yo decía, bueno, no, no es tan fuerte, está bien que lo haga, pero el otro día un familiar me preguntó, ¿qué es lo que haces en la piscina? Y empecé a mostrarle lo que hacía, terminé cansadísima. Claro, lo que pasa es que en el agua uno no No siente siente. el esfuerzo que uno hace de levantar el pie. Yo uso pesas de 3 kilos en cada mano y uso Wow. pesas de 1 kilo en cada pierna. Nos ponemos como una media y ahí viene el El peso. peso. Ajá. Entonces hago ejercicio con pesas de 1 kilo por pierna y 3 kilos por brazo, ¿no? Y ahora en el agua no se siente, entonces se genera un esfuerzo importante, Así es. te ayuda el ejercicio, pero no cae el peso en tus articulaciones, no te lastimas y no te cansas como te cansas fuera del agua, ¿no? Exactamente. Y vas avanzando. Puedo dar fe de esa parte, vamos recién 3 meses, vamos a Magnífico. ver cómo vamos de aquí en adelante. Y si ven los resultados de nuestra Ceci, lo van a ver consecuentemente, ¿no? La verdad es que nosotros, aprovecho a decir, Ceci es una amiga muy querida, Muchas gracias. estamos viviendo el proceso que ella está teniendo y nosotros con cada objetivo que va ganando nos sentimos muy contentos. Muchas gracias, me va a hacer sonrojar. Ahora, Ah, pero qué importante es hablar de la
de la preparación prequirúrgica, Sí. ¿no? Porque no es solo me quiero operar, llego y me opero. Mm, Ya hemos visto la importancia de la alimentación, la importancia de la preparación física, la importancia ahora, doctora, de contar con un equipo multidisciplinario de profesionales, porque en esta cirugía bariátrica no solo es el cirujano bariátrico que entra y te opera. Hay Exactamente. una serie hay diferentes especialistas que son parte de este equipo. ¿Qué tan importante es contar con un equipo de especialistas para preparar? Podemos retomar a los conceptos de qué es la obesidad para hablar de Ujú, este tema. Ya hemos hablado muchas veces que la obesidad es una enfermedad crónica, ujú. ¿no? Que tenemos que, como la diabetes, como la hipertensión, tenemos que hacer control y seguimiento. Así es. Y sus causas son multifactoriales. O sea, podemos tener desde las causas alimentarias, podemos tener por síndromes metabólicos. Entonces, al ser una enfermedad multifactorial, tenemos que trabajar con diferentes tipos de especialistas. Para nosotros, un especialista importantísimo en este proceso, aparte de lo que ya hemos hablado, es el cardiólogo. Tenemos una población importantísima en Santa Cruz, Bolivia, de pacientes que tienen hipertensión arterial, Ujú. que a futuro, si no controlamos esas presiones, hablo antes de la cirugía, no vamos a poder meterlo a quirófano. Entonces Claro. necesitamos controlar un paciente que a futuro puede ser renal, puede fregar los riñoncitos y Ujú. tener insuficiencia renal. Entonces, el cardiólogo juega un papel importantísimo en la preparación para el control de las presiones arteriales. Otro especialista importantísimo para nosotros es el diabetólogo y endocrinólogo, ¿no? Que la población de diabetes en Santa Cruz, Bolivia, es alta, es muy similar a los países latinoamericanos que tenemos de vecinos. Entonces, la población de un paciente diabético e hipertenso prácticamente viene casado. Wao. Entonces, pacientes que vienen con diabetes mal controlada, con insulinas a dosis alta, que no están respondiendo, hipertenso. Entonces, necesitamos preparar al paciente, mejorar esas glicemias, eh, o tal vez ya venga con alguna infección, inclusive urinaria, pie diabético. Entonces, todo eso, ese conjunto de profesionales, vamos a compensar y preparar al paciente para una cirugía. Además que los pacientes cometemos, bueno, muchos errores, además de no cuidarnos, el error de automedicarnos, Así ¿no? Y es. personas que ya hemos tenido problemas de hipertensión o de diabetes por largas temporadas, ya decimos, no, bueno, ahora tomaré mi losartán en la mañana y no en la noche, o tomo dos, o glucopaje, o lo cambio por Glicenex, o le bajo. O sea, cometemos ese error porque bueno, afortunadamente no lo he vivido, pero tengo casos muy cercanos, que el paciente se automedica, ¿no? Entonces, ¿estas preexistencias son necesarias que la conozca el equipo para la cirugía bariátrica? Claro que sí, Ceci. Lo que tú me dices y además decidir, no la tomo hoy o no lo toma, Me siento me bien. siento bien, porque también tenemos hipertensiones arteriales o diabetes Ujú, en pacientes que están con glicemias demasiado elevadas y no sienten nada. ujú. Hipertensión no controlada, 170, 100 de presión y están normales. Entonces, pero no siento nada. Es precisamente porque son enfermedades silenciosas que cuando ya el paciente está con, que le decimos coloquialmente derrame cerebral o un ACV, Ay, entonces nunca sintió nada. Es sí, terrible. O tuvo una cetosis diabética, pero no sintió nada hasta que realmente su cuerpo no pudo más reventó. y reventó. Y ahí los tenemos pacientes obesos, con ACV en las emergencias, eh, que son de difícil recuperación.
¿Qué tan importante es el rol de la familia en un paciente que ha tomado la decisión de operarse? Creo que para cada uno de nosotros el nidito, que es la familia, que es nuestro principal pilar fundamental Claro. para cuando uno toma decisiones importantísimas de cambios de vida, prácticamente lo es todo. Porque vamos a estar con, vamos a dar un ejemplo. Ya. Viene el cumpleaños del papá de la familia y estamos en proceso de preparación. Y pasa que en familias inclusive cumple el papá, cumple el tío, cumple, o sea, en el mes hay 5 cumpleaños. Pero si está el paciente en preparación, no podemos exponerlo. Claro. Come un No va a poquito. pasar No te nada. pasa nada. Exacto. O No es sea, así. de poquito en poquito Ujú, es lo que puede pasar. ujú. Entonces, eh, estamos en un proceso primero de adaptación. Yo siempre hablo en términos muy sencillitos. Por ejemplo, les doy el ejemplo. Cuando a un niño se le dice desde chiquitito y están empezando a hacer sus cosas solitos, cuando se levantan les decimos, cepíllate los dientes, lávate la carita, Ujú. peinate. Entonces, esa rutina de todos los días le va a formar un hábito, porque no significa que hubo lunes, martes, sábado, domingo. La mamá hace que haga eso rutinariamente y se le forma un hábito y con naturalidad, cuando él sea grandecito, va a Ujú. hacer todo eso sin que absolutamente nadie le diga. Y cuando estamos en ese proceso de preparación de hábitos saludables, buena nutrición, actividad física, ese no va a pasar nada, estamos volviendo a cero. Claro. Estamos descontinuando un proceso para formar un hábito. Así es. Entonces, no se trata de la cantidad o de lo que se va a hacer. Se trata de estar formando un hábito. Y de ser como familia un pilar donde se pueda sostener el paciente para este proceso que se está Claro. viviendo. Porque cuando entramos a la cirugía, nos operan el estómago, no la cabeza. Es Sí, real. No sí, nos operan el cerebro. sí, Y el cerebro de gordito sobrevive mucho tiempo más todavía post cirugía. así es. Entonces, si no se cuenta con el apoyo de la familia que te ayuda en ese proceso para cambiar tu forma de pensar, de ver las cosas, Claro, y además venimos programados desde niños. O a usted no le decían cuando era niña, te acabas todo tu plato y no me dejas nada. así es. Y ya después queda la culpa. Claro, ¿no? Entonces ahora, Hay los niños en África, perdón. claro, ahora te Perdón. sirven en el plato y te Ajá. lo comes todo aunque estés Lleno. lleno. Ujú, Y es exacto. algo que aprendés en el proceso y yo lo pongo como ejemplo. ¿Qué costarme dejar comida en mi plato? Sí, Aunque ya no quería comer. En así es. cambio ahora ya no siento culpa. Yo hago muchas cosas por los niños que tienen hambre, pero si no deseo comer, lo dejo. Exacto. Lo guardo o lo invito, Claro. Porque ¿no? también hay otro, llegando a ese punto, Ceci, es que ya empieza usted a conocer su cuerpo. Claro, ¿Cuánto es mi cantidad? ¿Cuánto es claro. lo que yo necesito? Entonces, es lo que necesitamos en un paciente que se va a operar. Hábitos, y esos hábitos es un proceso de aprendizaje. Estamos hablando más o menos en qué momento empezó a sentir que ya no había esa culpa Que ya no desde que había esa empezamos. culpa como a los 3 meses de la cirugía, de que Así inicié es, el proceso en todo caso. Y me acuerdo que pensé, wow, son 90 días que yo empecé con esto, exacto. ¿no? Y fue automático, ¿no? Ya empieza a haber una naturalidad, sin esfuerzo, sin Exacto. estar pensando esas voces de, ay, Y no nos damos cuenta de lo que hacemos y ya para ir terminando, porque se nos pasó el tiempo volando, yo tenía un evento para carnaval, una actividad que nos invitaron de comadres, me acuerdo. Y era en un restaurante donde todo era miniatura, ¿no? Pizza chiquita, hamburguesitas, bolitas de carne, todo. Entonces yo dije, me voy a servir dos cositas, ¿no? Agarré mi plato panero,
y me serví una cosita de cada cosita porque todo era chiquitito. Cuando terminé de servirme, lo veo en mi plato y adivine, estaba lleno. Claro, uno dice, es pequeñito, me lo pasa sirvo, nada. solo eso, no pasa nada. Estaba lleno mi plato. Ya no podía volver y dejarlo y comí una bolita de carne y un canapecito. Y lo demás lo dejé a un lado. Claro, uno dice, no pasa nada, es poquito, es chiquitito. No, en realidad no lo vas a comer. No lo Y no te necesitas. sientas culpable de dejar el plato lleno. No lo necesitas, no lo querés, pero es un trabajo muy grande que se tiene que hacer. Y por eso es maravilloso contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario sí. y con el apoyo familiar, Así es. porque nos operan el estómago, no el cerebro. Y la mentalidad de gordito es algo con lo que se tiene que trabajar mucho tiempo postquirúrgico. Así es. Pero eso ya va a ser tema de otro podcast, así es. porque ya nos estamos pasando el tiempo. Querida doctora, qué gusto poder estar con usted en estos diálogos donde podemos informar de temas tan importantes para quienes nos ven a través de las redes y para quienes dicen, ¿será que yo puedo? ¿Será que esto es para mí? Bueno, yo quiero decirles algo. Esto es para todos. Solo tienes que decidir cambiar tu vida y cambiarla para siempre. Y aquí el maravilloso equipo de Sigo está para apoyarnos en esta nueva vida, en este proceso. Qué gusto estar con usted y será hasta una próxima. Gracias, Ceci. El placer es todo mío. Así que los invitamos a todos nuestros seguidores de Sigo, ver nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook. Así que síganos por las redes. Vamos a estar siguiendo informando. Chao, chao. Será hasta una próxima. Chao, chao.